Gracias por acompañarnos este día. Soy Christopher Argudín, editor de podcast de WordTech, y en este episodio hablaremos sobre turismo y los factores que pueden impactar en las inversiones de capital privado. Para hablar de este tema, tenemos como invitada a Marta Lorenzini. Ella es CEO y cofundadora de Real Travel, una app para dispositivos móviles donde a través de la geolocalización y la realidad aumentada, los usuarios pueden descubrir diversos destinos y recorrerlos a su propio ritmo. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de WordTech Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Bienvenida, Marta. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, hola Christopher, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contentos de tenerte en este espacio. Primero agradecerte el tiempo y que hayas aceptado esta charla. Y pues bien, para entrar en materia, quisiera preguntarte, vamos a iniciar, digamos, siempre este podcast, estas charlas las iniciamos como desde el punto de partida, ¿no? Que en este caso sería el tema del turismo. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué papel desempeña el turismo en la economía de un país y cómo pueden las inversiones de capital privado impulsar este sector? Bueno, el turismo juega un papel muy crucial en la economía de cualquier destino o de cualquier país o territorio, debido a que tiene una gran capacidad para generar ingresos, empleo y a la vez estimular mucho el crecimiento económico. Respecto al tema de cómo las inversiones de capital privado pueden impulsar este sector, hay varias formas. Una es a través del desarrollo de infraestructura. Con las inversiones de capital privado se pueden financiar construcciones de hoteles, resorts, restaurantes, centros de entretenimiento, para así poder atraer una mayor cantidad de turistas a estos territorios, a estos lugares. Hay otra de las formas también es el marketing y la promoción, ya que a través de las inversiones privadas se puede respaldar campañas de marketing y promoción que sean a gran escala para seguir atrayendo más turistas a estos territorios. La innovación es crucial con el desarrollo, porque se pueden ir impulsando nuevas tecnologías o nuevas funcionalidades para que son las nuevas tendencias finalmente que el viajero está usando. Usa mucha tecnología, pero ¿cómo la usa? ¿Cómo se usa la inteligencia artificial? ¿Cómo usar la realidad aumentada? Y así sucesivamente. También tenemos la capacitación y la formación, o hay también un tema de inversiones a través del desarrollo sostenible que pueden reducir impactos ambientales y promover prácticas responsables en los territorios. Si bien, bueno, ya ahorita nos explicas un poco a grandes rasgos cómo puede funcionar y cómo puede impactar y en qué sentido, digamos que para que le quede más claro a nuestro público, ¿nos podrías compartir algún ejemplo así un poco más puntual como de alguna inversión notable o destacable en el sector que provenga de esta industria y que haya contribuido de forma pues considerable? Mira, te voy a contar algunos casos desde como de más antiguos y algunos que son más recientes con temas de tecnología. Ponte tú, una inversión, cuando se empezó a construir los parques de Disney, claramente esa inversión privada empezó a atraer más y más gente, y hoy en día los parques de Disney a nivel mundial son visitados por miles de personas todos los años. Y eso va mejorando, obviamente, la inversión atrae, y obviamente el turista gasta en alimentación, en merchandising, en alojamiento. Hay otros, ponte tú, casos como tecnológicos, ponte tú como el Airbnb o Booking, que es lo que hacen. Airbnb, aparte de que sea una plataforma de arrendar un lugar de alojamiento, pero también Airbnb hoy en día promueve a través de la tecnología experiencias en los lugares que uno puede visitar, y es a través de la tecnología. Y esa inversión para ir mejorando la tecnología también atrae personas de todo el mundo a otros lugares. O Booking también promueve estos lugares. O tenemos las cadenas de hoteles, Marriott, Four Seasons, o Hilton, que se van colocando en distintos lugares y que al tener una mejor experiencia o tener una mejor infraestructura hotelera, quizás lugares que no están visitados empiezan a tener visitantes. Así que son como ejemplos que podemos ir hablando de lo que es invertir en lugares
para poder mejorar y atraer un mayor flujo de turistas. Connotación que tiene en la actualidad de estos parques de diversiones y digamos para alguna persona que va comenzando en este mundo de las inversiones de capital privado y que estamos explicando cómo se pueden vincular con el turismo o cómo es la importancia que puede llegar a tener. Yo quisiera preguntarte, ¿qué aspectos fundamentalmente pueden ser importantes o que hagan falta en donde que le puedan ayudar al turismo, pero que sea necesario que haya una inyección de capital privado? Bueno, yo creo que una es obviamente analizar el mercado y la demanda. Cuando uno hace una inversión en el mundo turístico, si piénsalo como en un hotel o un alojamiento, un restaurante que se va a instalar en determinado territorio o destino, tiene que analizar el mercado que quiere, si realmente está apuntando y va a tener, y la demanda de la cantidad de gente que llega. Las otras cosas como claves que tiene que haber es una ubicación estratégica. La ubicación es súper fundamental porque tienen que evaluar la accesibilidad del destino a la hora de los inversores, la proximidad que atrae o de las atracciones clave, la infraestructura que puede existir para llegar a esos lugares o el potencial crecimiento que tiene una zona. A veces hay inversiones o infraestructuras en hoteles grandes, en lugares donde no, aparte de poner o instalarse solo este hotel, quizás un 5 estrellas, un resort, todo incluido, no hay nada más. Solamente ellos, pero también tienen que pensar que su mercado tiene que llegar, no porque esté inserto en un paraje muy hermoso con playas paradisíacas o lo que sea, tienen que evaluar cómo están los caminos, si está el aeropuerto, todas esas cosas, esa ubicación hay que pensarla muy bien. La competencia y la diferenciación son clave, o sea, cómo yo me voy a diferenciar frente a otros hoteles o a otros o restaurantes o otro tipo de establecimiento, también otro tipo de tecnología a la hora de que yo quiera instalarme en algún destino. ¿Cómo me voy a diferenciar? Analizar muy clave. En la competencia siempre yo he dicho desde el punto de vista de que nosotros manejamos también tecnología en la empresa, siempre tenemos que ver cómo es la competencia cómo es mi competencia, qué le falta, cómo yo me puedo diferenciar. El análisis de competencia es fundamental porque yo puedo ver los espacios que existen en donde yo, producto nuevo quizá, me voy a poder mover. Entonces, y de ahí yo cómo me voy a diferenciar. Bueno, análisis financieros, por supuesto, los riesgos, las mitigaciones, que está claro que tienen que evaluar, identificar riesgos que puedan existir, como factores climáticos. El mismo caso del COVID, nadie tenía en su cabeza factor COVID a la hora de cuando uno hace una proyección de flujo a querer partir. Desafíos políticos, también tiene un tema de regulación y permiso. ¿Cuán viable es que yo me instale en este país o en este territorio si yo soy extranjera? ¿Cuáles son los aspectos legales a considerar? O gestiones, operaciones, que en el fondo va ligado también a cuánta gente tengo que contratar, si lo hago de manera directa, si subcontrato, el potencial de crecimiento. Otros factores claves también son la experiencia y el conocimiento que pueden tener mi equipo respecto al lugar y, por supuesto, y lo más importante siempre las inversiones, que es algo que yo creo que es vital a la hora de pensarla, siempre es el impacto que voy a tener, que va a generar esta inversión en la localidad y en la comunidad. Esto es porque, en el fondo, si el proyecto va a afectar a la comunidad local, va a suceder que no va a haber una mayor resistencia y va a costar mucho penetrar quizás este mercado en la zona, o la relación de la comunidad puede tener un impacto significativo en que el proyecto, en el fondo, si tienen una buena relación, va a ser exitoso a la larga. Sí, muy, muy interesante. Hay algo en lo que me llama mucho la atención de lo que comentas, porque es un tema muy común en estos aspectos de las inversiones de capital privado y es el tema del riesgo, ¿no? ¿Qué tanto en el sector propiamente del turismo, qué tanto puede incrementar o no el riesgo en este tipo de inversiones, de acuerdo a lo que ya has comentado? Yo creo que los riesgos siempre
van a llevar, o sea, cualquier inversión, no solo en el tema turístico, siempre van a llevar varios riesgos y desafíos. Y estas inversiones finalmente pueden impulsar el crecimiento o el desarrollo de una industria, en este caso del turismo, y siempre es importante equilibrar las medidas adecuadas para que no hayan consecuencias como lo que estábamos hablando, que sean negativas. Algunos riesgos que pueden o que los inversores deben tener claro, una son la vulnerabilidad a los ciclos económicos, eso está claro, porque finalmente en la industria turística es particularmente muy sensible a los cambios económicos y ya al tema principalmente cuando hay crisis económica a nivel global. O sea, si el mercado se contrae, simplemente la gente no va a viajar porque no hay plata, porque hay una recesión u otras cosas. Entonces, esa vulnerabilidad a estos ciclos económicos, cuando son inversiones muy, muy grandes, siempre se tienen que tener en consideración, porque en el fondo, cuán sensible, cómo va a reaccionar mi mercado a la hora de viajar, porque quizás por mucha crisis de repente que pueda haber económica, ponte tú, la gente siempre va a tener dinero o va a guardar un dinero para poder comprar comida, pero no para viajar. Entonces, es una. Lo otro que bueno, volvemos al tema de los impactos sociales o culturales, que las inversiones privadas a menudo buscan maximizar lo que más puedan un beneficio económico, y muchas veces esto no toman en cuenta los valores culturales o las necesidades que tienen los locales, y esto puede generar una pérdida de la identidad local finalmente y el desplazamiento de de las comunidades. Entonces, eso se ve mucho, piénsalo en el sector en los lugares del Caribe, República Dominicana, quizá en Punta Cana o en Cancún, que ¿dónde queda la gente local? Si piénsalo en Cancún, está todo el borde costero lleno de resort, todo incluido, y la gente la han ido retrocediendo y le han ido quitando los accesos a las mismas playas. Otro de los riesgos es que estos mercados, estos inversores dependan solo de un mercado único, es decir, que provengan de un solo grupo de inversor o de un país particular. Si este mercado se va a debilitar o se va a cambiar, claramente la inversión va a disminuir. Las desigualdades económicas son también riesgos. Las inversiones de capital privado a menudo tienden a concentrarse o a centrarse en proyectos de gran escala y en destinos populares. Y esto podría llevar claramente a una desigualdad en lo que se llaman los beneficios económicos o cómo se distribuye económicamente los ingresos de un lugar, beneficiando solamente a ciertas áreas y dejando de lado a otras. Y lo otro que yo creo que también podríamos agregar es la falta de diversificación, que en dependencias excesivas de inversiones privadas en un solo sector como el turismo puede dejar a una región o a un país muy vulnerable en el caso de que éste experimente de nuevo una disminución de la demanda. Algo que comentabas que también llamó mucho mi atención es el tema del COVID, ¿no? Vimos una transformación en muchas industrias a raíz del COVID, cambió mucho, ¿no? Incluso una aceleración digital generalizada. En el sector de turismo propiamente, ¿cómo impactó el COVID? ¿Sí hay un antes y un después en el sector? Sí, claramente, claramente. Yo creo que, bueno, la industria turística yo creo que fue una de las más golpeadas en el mundo. Piensa que se cerraron los países, se cerraron fronteras, la gente tampoco, ni siquiera la gente nacional podía viajar dentro de su país. Entonces, eso llevó a una drástica disminución de cantidad de turistas que podían viajar, por ende, hoteles, aerolíneas, restaurantes, atracciones turísticas se vieron gravemente afectadas. Muchas empresas cerraron, no solo de manera temporal, porque pensaron que quizás podían cerrar temporal, pero que finalmente terminaron cerrando de manera permanente y despidiendo a todos sus empleados. El tema económico, las pérdidas económicas que ocurrieron fueron muy masivas, los ingresos se disminuyeron grotescamente más de un 92%, los destinos turísticos populares que dependían en gran medida de estos ingresos fueron los que más se vieron afectados, por supuesto. Ahora, el COVID también cambia la forma de viajar, que hace a un turista mucho más consciente. Cuando la gente vuelve
de alguna forma, cuando le dicen puedes volver a viajar, empieza a cambiar vamos a subirnos a un avión, porque todo el mundo le daba miedo subirse a un avión y porque se podía contagiar. Entonces ya no se subían a un avión, arrendaban quizás una motorhome o una camper y se iban en grupos familiares a viajar. Y querían quizás mucho más naturaleza que un destino de todo incluido, porque ya no lo podían hacer. Y eso empieza a cambiar el switch de cómo viajamos. Hoy en día es un viajero mucho más consciente de su entorno, de la cultura que quiere conocer, de compenetrarse y aprender de las gentes locales. Y eso hace que la industria turística en general debe tener y debe empezar a tener inversiones o la parte de servicios y oferta, digamos, debe empezar a ser más consciente de lo que significa la palabra experiencia. Una experiencia desde el minuto que el turista o el viajero va a pensar, quiero viajar, ok, ¿cómo me voy a comunicar? Por ahí pasaron que hubo una proliferación de tema tecnológico, salió mucho tema tecnológico, llaves sin contacto, porque ahora pasaba por el reloj o por el celular, empezaron a salir mucha realidad aumentada, viajemos desde otra forma, mostraron los territorios de otro lado. Entonces, eso acercaba por un lado al turista a los territorios y además permitió, obviamente, abrir y acelerar todo lo que es algo que se llama la famosa transformación digital. Dentro de esta transformación y estos cambios que sugieres y que, bueno, todos hemos sido testigos de alguna u otra manera, propiamente en el sector de turismo, ¿tú nos puedes ubicar en algún tipo como de proyectos o las tendencias que están a partir, como para poner atención a partir de, obviamente si estoy interesado en hacer una inversión o en acercarme al sector, ¿qué tendencias son las que hay que ponerles atención de acuerdo con tu experiencia? Bueno, yo pienso que el turismo sostenible, que ya era una tendencia antes, pero ahora empezó a tener otra visión, otro sentido, que las inversiones en turismo sostenible son proyectos de turismo que van ganando esta importancia y que tienen que incluir inversiones en hoteles ecológicos, iniciativas de conservación, turismo comunitario o proyectos que minimicen todos los impactos ambientales. Claramente el tema de que estábamos conversando anteriormente, las experiencias únicas y auténticas, en que los viajeros buscan experiencias que sean únicas, memorables, en lugares que simplemente ya no son los tradicionales, son más de naturaleza. Entonces estos alojamientos que brindan experiencias únicas, enriquecedoras, estadías en alojamientos locales o recorridos gastronómicos, talleres o actividades de la cultura en que tengan relación con las personas, con los lugareños, también es un tema que va tomando mayor relevancia. Otra de las tendencias, está claro, que ya también lo comentamos, que es la tecnología y la digitalización, que van revolucionando la forma en que las personas van planificando y experimentando sus viajes, y estos inversores a la hora de pensar en plataformas de reservas, ponte tú en línea, aplicaciones de viaje, tecnología tan aumentada, tecnología en realidad aumentada, tecnología en realidad virtual, o que ofrecen experiencias previas a los viajes o soluciones en gestiones de destino, se van volviendo mucho más atractivas. Otra de las cosas que la pandemia, que COVID, nos hizo también intensificar es el turismo de bienestar y salud, en donde todas estas inversiones de retiros de bienestar a spa, resorts, centrado en salud, todo este mercado wellness empieza a tener mucho más peso y a tomar más fuerza. Turismo en espacios naturales y remotos, turismo de lujo también de personalización por lo mismo, pero en espacios remotos. Y bueno, el tema de virtual, todos seguimos con el tema de la tecnología. Hasta la pandemia claramente aceleró la adopción de experiencias o temas o esta transformación digital para que los inversores en plataformas que ofrecen estos recorridos, estas clases o lo que sea mucho más didáctico y de impacto. Esas son como las grandes tendencias que empezaron a ver después de pandemia. Muchas gracias por compartirnos estos datos que la verdad, pues para quienes no conocemos a profundidad del sector, pues nos dan como una luz, ¿no? Nos dan
nos generan una expectativa distinta. Quisiera también preguntarte, en esta misma línea de ideas, ¿qué consejos darías tú o recomendaciones a quienes están iniciando en las inversiones y pero que quieren entrarle directamente, o sea, a un tema de turismo, ¿no? O sea, quiero invertir, tengo mucho poco capital, pero quiero invertir en el sector turismo. ¿Qué tengo que saber? ¿A qué le tengo que poner atención? Digo, ya más o menos, ya a lo largo de la charla ya nos has comentado ciertos factores, pero sí me gustaría, no sé si pudiéramos como enumerar un par o tres, que nos puedan ser de utilidad para nuestro público. Bueno, lo primero que yo creo que cualquier inversionista tiene que hacer es investigar a fondo la empresa o el proyecto donde quiere invertir. Nosotros somos una startup que nace, de hecho, en pandemia, Real Travel, y siempre cuando partimos, siempre nos dijeron que los inversionistas veían que el equipo era lo más importante, más que los números, sobre todo cuando son capitales de riesgo. Y eso como que a uno no le hace mucho sentido al comienzo. Nosotros desde Real Travel levantamos inversión en el mes de mayo, con un inversionista, con una persona particular, ningún fondo ni nada. Pero cuando nosotros le preguntamos a nuestro inversionista finalmente por qué inviertes en nosotros, él dice porque ustedes tienen garra, tienen pasión y porque en el fondo son un equipo. Cuando yo digo investigar a fondo, las ideas son muy buenas, pero los equipos deben ser mejores. Eso es los modelos de negocio. Obviamente esto es como un día el inversionista nos dice, bueno, pero esto en algún minuto tiene que dar y empezar a dar utilidad. Sí, por supuesto, le dijimos, no se preocupe, pero claro, es finalmente estudiar cuánto es el tamaño de mercado, cuánto gasta ese mercado, cuántos ingresos entran por ese mercado, cuánto quieres capturar de ahí. Entonces, cuando tú dices, bueno, en realidad este es un mercado gigante que a nivel global lo puedes llegar hasta acá y este es el mercado, claro, ahí ya empiezan a ver cosas. Yo creo que otra de las cosas es que siempre los inversionistas tienen que como que diversificar la cartera de inversiones que tienen. No hay inversionista que invierta solo en un proyecto y que sea solo de turismo, sino que invierten en otras áreas también. Tienen que comprender los riesgos, tienen que pensar en temas de sostenibilidad, el equipo de gestión claramente es vital. Entender términos, porque a veces hay inversionistas que quizás vienen de capitales de riesgo o de fondos que entienden muy bien los términos, pero estos inversionistas ángeles que quizás invierten un monto menor a 150.000 o $200.000, que pueden invertir 30, $40.000, $50.000, que son montos menores, son personas naturales que tienen el dinero para poder invertir, pero no significa que al tener el dinero para poder invertir en un proyecto, simplemente conozcan toda la terminología. A mí me pasó también en conversaciones con potenciales inversionistas que cuando yo le hablaba de un equity o le hablaba de un due diligence, me miraban y me decían, ¿qué es? Entonces le decía, bueno, con toda la intención que usted tenga ganas con el plata de nosotros, la verdad es que y sentarse a explicar. Entonces esos términos que a la hora de negociar son cosas que hay que tenerlo. Y bueno, claramente mantenerse informado, conocer bien la industria o por último, estar asesorado de lo que viene o cuáles son las tendencias. Entonces son como cosas que uno debería tener a la hora de cuando quiere invertir en. Sí, es muy importante todo esto que comentas, coincide, es algo en lo que coincide la mayoría de las personas con las que hemos charlado, con algunos especialistas, obviamente de diferentes formas, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón y hace muchísimo sentido, ¿no? Lo que nos planteas. Y nosotros siempre en esta parte del podcast nos gusta como pensar un poco en el futuro cercano, ¿no? Como que futurear ahí un poco. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, tú con este conocimiento que tienes del sector, ¿qué subsectores del turismo tú crees que puedan necesitar una inversión de capital privado? Digamos como para quien nos está escuchando que se dé una idea que ahí puede haber mayores oportunidades o que hacia ahí van las oportunidades en las inversiones. Yo creo que toda plataforma tecnológica
que se entienda como desde una planificación territorial de una necesidad, de un problema, y desde ahí que se cree una tecnología, se salga qué tecnología se quiere usar, tiene un potencial enorme. Yo siempre he visto que la tecnología, y con en el paso que de este año, 18 meses que estoy a cargo de Real Travel, he entendido que una cosa es la tecnología y otra cosa es entender muy bien la industria y la necesidad o los problemas que tenga esta industria. Y que la tecnología debe salir desde esa necesidad del problema que tenga esa industria, de esa planificación. No es solo hacer una tecnología, sino que es entender y ver, como digo yo, seamos un dron y salgámonos de aquí y veámoslo muy ampliamente todos los problemas que tenga. Eso es una tendencia claramente. Todo lo que tenga que ver con la educación tecnológica, perdón, la educación en el ámbito tecnológico de la educación, perdón, de la industria turística es vital. Cuando hay proyectos que están vinculados a la educación de los territorios, de que la gente sea consciente de las buenas prácticas, de lo que puede convertirse, volvemos a la palabra planificación, con un territorio muy bien planificado, también es una muy buena inversión. Todo lo que sea patrimonio, cercanía con la gente, con las culturas locales y tecnología, yo creo que hoy en día es lo que la lleva para tener un alto potencial de inversión. En América, en general, América Latina, Centroamérica, no sé el caso bien de México, pero me parece que me atrevería a decir que es como lo mismo. Encontrar inversionistas de las verticales quiere decir, es como el tema de cada inversionista. En Travel Tech cuesta mucho y a mí me costó encontrar. En Argentina hay un caso, en Chile no hay, en Centroamérica tampoco he visto, salvo que sean personas naturales que les gusta, que les interese porque tienen algún motivo, pueden invertir. Pero cuesta hoy en día encontrar inversionistas que tengan una tesis de inversión para invertir en estas verticales, como en el caso del Travel Tech, o Travel simplemente. Así que yo creo que por ahí va. Pues sí, tienes razón. Justo es algo que se ha comentado mucho, que el tema del capital privado en la región, pues es un tema que sí, sin duda va creciendo, pero va con una velocidad distinta, ¿no? A cómo se comporta en Estados Unidos o en Europa principalmente. Pues nosotros con esta respuesta, pues ya hemos llegado como a la parte final de la charla, ya exploramos como los puntos más interesantes que nosotros queríamos platicar contigo. No sé si a ti te gustaría agregar algo más. No, yo creo que simplemente es que las personas que tengan un potencial para ser inversionistas, aunque sea ángeles o un poco más, eh, apoyen a las startups, a los emprendimientos que van partiendo, que tengan un alto potencial. Lo acabas de decir tú, Christopher, en el fondo no hay una cultura dentro de la industria turística de inversión, porque lo ven desde otra parte. Y de verdad que cuesta encontrarlo. Te lo digo por experiencia. Tener un buen mentor, escuchar, aprender del otro. Eso falta mucho. La invitación para todos los que escuchan en el fondo y tengan esa curiosidad, que en Chile se llama como ese bichito que te pica, que te llama, para poder aportar no solo dinero, sino que con tu conocimiento, con todo, con tus redes de contacto, porque cuando las startups buscan inversión, no buscan solo dinero. Es mucho más importante la red de contacto y los conocimientos de ese inversionista para poder darle mayor sustento de un plan de inversión, de cómo voy a gastar el dinero que me está invirtiendo y para tener un retorno. Entonces, yo creo que eso es un consejo. O sea, si las personas que nos están escuchando y que tienen esta instancia de querer compartir su aprendizaje, compartir su recorrido, sus conocimientos, sus redes de contacto, abren puertas, abren camino a las startups que están iniciando. Estoy segura que existen startups
maravillosas, con ideas que están solucionando problemas a nivel global para viajeros o para las comunas o para los territorios o para un país. Entonces, necesitamos incentivarlos mucho más, necesitamos apoyar estas cosas entre todos y ser comunidad y ser redes finalmente. Agradecemos mucho tus comentarios y tu participación en este episodio. Y pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia y conocimientos. Ha sido un gusto platicar contigo en este podcast. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. No se pierdan un nuevo episodio cada 15 días. No olviden darle clic en la campanita y seguir nuestros contenidos en las redes sociales. En todas estamos como WordTech Capital. Nos escuchamos pronto.